Hola roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo quería dar mi opinión y una síntesis de, digamos, una conclusión a la que he llegado después de este tiempo publicando en el blog y en el canal de YouTube. Y, y se trata de, digamos, algo que a mí me parece cierto y que bueno, pues que tiene, pues que recoge un poco todas las ideas que he ido pensando hasta ahora y que bueno, pues he necesitado ese proceso para todo el proceso de escribir en el blog y publicar en el canal, pues lo he necesitado para llegar a esta conclusión. Y bueno, en este caso son dos cosas muy simples que vienen a hablar de las fuentes de satisfacción que podemos tener nosotros como jugadores en una partida de rol. Y son dos cosas muy sencillas. La primera es que una gran fuente de satisfacción es que haya que el grupo de jugadores se lleve bien, es decir, que haya afinidad y complicidad entre los miembros del grupo. Y como pues bien aprendí en la última charla que publiqué en el canal, bien aprendí de que digamos que esas dinámicas pues tendrían que ser reales, ¿no? Sin subterfugios y con un buen rollo y llevarse bien de verdad, ¿no? En esto no quería entrar mucho porque cada persona es un mundo, así que pues yo solo podría hablar de mi experiencia, que pues me faltaría información, ¿no? Para darlo completo. Y por otro lado es que los intereses creativos se compartan y que sean mutuos. Por intereses creativos, pues es una palabra un poquito más normal, digamos, pero pues se basa en lo que se hablaba algunas veces en foros de teoría de la agenda creativa, ¿no? Los intereses creativos vienen a decir lo que los jugadores quieren durante el juego como participantes de esa partida de rol. Entonces, por un lado, si el grupo se lleva bien y por otro lado, si los intereses creativos son mutuos y se comparten, pues esas son las dos fuentes de satisfacción. Es obvio que cada uno de estos dos puntos pues tiene muchos elementos, ¿no? Yo quería centrarme en el segundo, a modo de síntesis de lo que considero actualmente que es una buena forma de enfocar las cosas cuando hablamos sobre rol, y es que esos intereses creativos compartidos, pues nunca, en mi opinión, o casi nunca, esos intereses creativos van a coincidir al 100% entre la mesa de juego, pero también es verdad que conforme el grupo vaya teniendo más duración, pues esos intereses creativos se irán ajustando, ¿no? Es decir, si los intereses creativos son incompatibles, pues el grupo tenderá a disolverse. También es cierto que, por supuesto, si la mesa se lleva mal como personas, también pues se disolverá, ¿no? Entonces, con especial detalle a esto de los intereses creativos, con especial detalle en algo que es, digamos, una excepción, que serían las partidas emitidas o publicadas para un público, para espectadores. En ese caso, pues sigue unas normas ligeramente diferentes a la hora de acoplar esa dinámica de juego, ¿no? Entonces, una partida mal dirigida, muchas veces creemos que una mala partida es porque ha sido mal dirigida o ha sido mal interpretada por los personajes que llevaban los jugadores, los protagonistas. Pero esto, lo que viene a decir lo de compartir los intereses creativos, viene a recalcar el hecho de que esto no es necesariamente así. Es decir, lo que puede ser para alguien externo una mala partida, todos los miembros de ese grupo se lo han pasado muy bien porque compartían esos intereses creativos. Entonces, por otro lado, si está emitida, parece que hay ciertas estrategias a la forma de jugar que generan más público, más tráfico. Eso quiere decir que las cosas que son menos, por ejemplo, juegos que no se enfoquen tanto, partidas publicadas o para espectadores que no se enfoquen tanto en la historia, en la interpretación y que las reglas las respeten, pero que no sea el asunto principal, funcionen menos. Personalmente creo que tendrán menos espectadores, pero sé que también tienen su público. Hay gente que le gusta ver partidas precisamente eso, simular una partida como sería una partida normal en mesa, ¿no? Que hay muchas veces que se habla de las reglas y se sale
por un momento de la ficción y se habla sobre temas relacionados con la partida o no, directamente, ¿no? Entonces, eso es la excepción, diríamos, de las partidas emitidas, que por otro lado creo que han causado, pues, cierta necesidad, un poco del crecimiento de los consejos para ser mejor jugador y mejor director, claro, y técnicas, buenas prácticas. Al final lo que hace es, bueno, creo que hay una relación ahí entre las partidas emitidas y las partidas o publicadas, grabadas, aunque sean presencial, tiene un efecto, ¿no? En que haya más necesidad de utilizar teoría y técnicas. Pero también sé que los consejos y buenas prácticas para ser mejor máster o mejor jugador siempre han existido desde que nacieron los juegos de rol. Antes era con revistas, no había internet, pero siempre existieron. Y de hecho, pues muy poco después de que se publicara el primer juego de rol, Dungeons and Dragons, pues ya existían, poco después ya existían manuales que intentaban venir a solucionar pues problemas que les pudiera surgir al Dungeon Master, ¿no? En este caso. Entonces, los intereses creativos, yo sí que creo que no hay una acople al 100% de que toda la mesa esté satisfecha, pero sí que creo que los pilares básicos, los que nos hacen disfrutar a nosotros como jugador o como director, tienen que ser compatibles con el resto. Es decir, no, si hay algo que realmente me fastidia de la diversión, podríamos decir que no se comparten o no son mutuos los intereses creativos, ¿no? Si bien es cierto, siempre hay un margen de adaptación, pero no creo que haya una adaptación por parte del jugador al resto de jugadores, los jugadores entre sí, en cosas que ellos consideran fundamentales para divertirse. En ese caso sí que tiene que haber una compatibilidad, ¿no? Entonces, en realidad se reduce a eso, porque si nos fijamos, si nos centramos en que los intereses tienen que ser compartidos y no tanto si el director de juego lo hace bien o lo hace mal, si nos centramos en eso, nos damos cuenta de que hay muchísimas formas de disfrutar jugando a rol y que incluso algo que puede ser técnicamente genial, un director de juego puede ser técnicamente genial, puede que a un tipo de jugadores no les guste, ¿no? Porque al final tiene como un estilo el director de juego, ¿no? Entonces yo creo que centrarse en compartir los intereses creativos es clave y no tanto en mejorar para cualquier situación, porque eso no creo que sea posible, ¿no? Entonces, un jugador, por ejemplo, hay una necesidad de que los jugadores mejoren técnicamente, es decir, ¿hay algún tipo de interés creativo en el que los jugadores o el director de juego necesiten de más técnica para satisfacer ese interés creativo? También esto es ciertamente relativo en muchos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos el caso de un jugador que está pensando en un diálogo que mole, ¿no? Que mole, entre comillas, o un director de juego que está pensando en una descripción que mole. Claro, que mole, por decirlo así llanamente, o que sea interesante, es también muy relativo, porque los intereses de ese jugador pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que mole, puede simplemente ser que sea ingenioso, o que sea gracioso, o que de alguna forma dé como un giro inesperado a la narración, ¿no? Sí que es verdad que hay otra parte, tal vez de que mole, que sea interesante, sí que requiera cierta técnica en cuanto a la, pues por ejemplo, en el caso de un diálogo, un poco aprender cuáles son los diálogos que más destacan o que más impacto tienen durante una narración, ¿no? Eso sí que puede llevar un aprendizaje o una descripción por parte del director de juego, sí que a lo mejor sí que tiene que manejar ciertas técnicas de oralidad, de escribir mejor, con mejores palabras, más evocadoras o en función de la situación, que sí que pueden requerir una técnica. Entonces, en el caso de que un director de juego o un jugador tengan esos intereses que requieran un poquito más de aprendizaje y esos intereses sean importantes para ellos a la hora de disfrutar, pues en ese caso tendría que ser compatible, evidentemente, con el resto de la mesa. Si el resto de la mesa se da el caso de que todos buscan ese interés,
pues en ese caso el grupo podría poco a poco irse coordinando, al final ser compatible, ¿no? Pero no todo el mundo tiene los mismos intereses ni necesitan algo que requiera de más trabajo, por no llamarlo técnica, algo que requiera tal vez de más esfuerzo, de aprender más, pero pues no tiene por qué ser el caso, ¿no? Entonces, ¿es deseable el querer como una técnica que pueda satisfacer a todos los jugadores que nos encontremos potencialmente? Pues yo creo personalmente que esto es claramente imposible, es decir, porque al final siempre existe una adaptación a los intereses creativos del otro jugador y a su propia personalidad e idiosincrasia. Lo que sí que se puede hacer es pues aprender muchas buenas prácticas o cosas que le han funcionado a otros jugadores de rol, les ha funcionado en mesa, y poder tenerlas como en nuestro cajón desastre, nuestro cajón de herramientas roleras, y poder aplicarlos en distintas situaciones. Pero normalmente no será como aplicar un programa. Necesitaremos cierta adaptación y plasticidad para llevarlo a la mesa, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues esos intereses creativos en los que de alguna manera se requiere un esfuerzo mayor de pensar y practicar, pues esos intereses creativos sí que tendría sentido las técnicas, pero la mayoría de los intereses creativos que son compartidos por los grupos de jugadores son unos intereses creativos que funcionan bastante bien simplemente con jugar, o sea, no haría falta nada más, ¿no? Entonces, por ese lado, es muy importante compartir los intereses creativos, la llamada agenda creativa, y que a veces esos intereses creativos pues repercutirán en que la persona a lo mejor sí que necesita un poco esforzarse más para satisfacer sus propios intereses. Y en el caso de que esos intereses sean compartidos por el resto de la mesa, pues se dará el caso de que esa mesa jugará digamos, a esforzarse técnicamente porque eso es lo que le satisface. Pero esto no es una regla en todas las mesas. Los intereses creativos se pueden satisfacer de muchísimas formas y de hecho yo creo que lo que habitualmente pasa es que se satisfacen sin esfuerzo, jugando. Jugando hay una compatibilidad en la mesa de intereses creativos, hay una afinidad entre los jugadores como personas reales y simplemente jugando se disfruta. De hecho, podríamos preguntarnos si es necesario, ¿no? el hecho de intentar pues, adquirir una técnica, y creo personalmente que no es necesario, sobre todo porque la mayoría de los jugadores de rol tienen un grupo o pocos, ¿no? Lo que viene un poco a revelar de que los grupos, cuanto más juegan entre sí, pues más dinámica cogen entre ellos, más afinidad y compatibilidad, y cada vez se lo pasarán mejor porque tienen una buena base, ¿no? Entonces, yo sí que dejé hace un tiempo ya la necesidad de ser versátil, de poder dirigir en cualquier situación y con cualquier tipo de personas, sino más bien pues es el grupo, ¿no? Cuanto más juega un grupo, significa primero que hay una compatibilidad porque no se ha disuelto, y al mismo tiempo los intereses creativos se irán ajustando, ¿no? Y bueno, esto sería la síntesis de alguna forma de lo que he ido aprendiendo como conclusión, ¿no? Que al mismo tiempo me parece un método muy bueno para hablar sobre el rol o reflexionar sobre el rol, que es, por un lado, hay dos fuentes de satisfacción. La primera es que el grupo se lleve bien, es decir, que haya afinidad y complicidad entre los miembros del grupo como personas reales, y la otra es que los intereses creativos sean mutuos y compartidos. Eso haría que el grupo de juego funcionara y se lo pasara muy bien, con independencia de una técnica objetiva o de una forma buena de jugar a rol, y con la excepción de que para las partidas emitidas sí que es verdad que si queremos mucha masa de público, pues cuanto más adaptada esté a ese medio, mejor. Y ahí sí que se requerirían unas reglas y unas normas, por ejemplo, la narrativa y las buenas interpretaciones, buenas entre comillas, serían buenas en el sentido de que son vistosas para verlas, es decir, buenas solo en ese sentido, pues funcionaría mejor. Pero en lo que es jugar sin más, que es a lo que nos gusta hacer en realidad, no haría falta realmente eso. Solo esas dos fuentes de satisfacción. Es decir, solo teniendo en cuenta que si los intereses creativos se comparten y son mutuos, el juego funciona bien, con independencia de ninguna regla objetiva externa. Y nada, esto sería, digamos, una síntesis que a mí me parece bastante buena como método de analizar cosas de roleras. Y nada, espero que os haya gustado mi opinión. Cualquier cosa que tengáis que comentar abajo me encantaría leerla y comentarla con vosotras. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Chao.